El primer ministro de Japón, señor Masayoshi Ohira, y su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Tsunao Sonoda, reciben en la residencia oficial del jefe de gobierno del imperio al presidente de la nación argentina, teniente general Jorge Rafael Videla. De esta manera se inicia la segunda y última ronda de conversaciones de Estado entre los dos países. También participan del encuentro nuestro ministro de Relaciones Exteriores, brigadier Carlos Washington Pastor, y el titular del equipo económico, el doctor José Alfredo Martínez Dios, a cuyo lado se encuentra el embajador argentino, almirante Fraguío. Finalmente, tras la conversación absolutamente privada que sostuvieron en uno de los salones de esta residencia, pasan a este otro, donde van a ser suscriptos los convenios de cooperación técnica y cultural entre Argentina y Japón, cuya firma estará a cargo de los ministros de Relaciones Exteriores Pastor de Argentina y Sonoda del Imperio. Los asistentes de la ceremonia alcanzan los textos a los ministros de Relaciones Exteriores y luego que cada uno haya suscrito el primer ejemplar, como es de regla, se intercambian para que queden respectivamente inicialados por ambos cancilleres. De esta manera se patentiza uno de los primeros resultados concretos de la visita del presidente Videla al Japón. Asiste a esta ceremonia el Pleno de la Representación Argentina. Finalmente se efectúa el intercambio formal de los testimonios que ratifican la concreción de este acuerdo, que es rubricado por aplausos por parte de la delegación argentina y japonesa, y se acerca el presidente Videla para saludar al canciller Sonoda y al primer ministro señor Ohira, quien a su vez retribuye el saludo del canciller Pastor. Con esto concluye la segunda y última ronda de negociaciones y además se firma el primer convenio concreto entre Argentina y Japón. El excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, se encuentra en estos momentos en el banquete ofrecido por el Círculo de Prensa japonés. Lo acompañan el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, brigadier mayor Carlos Washington Pastor, su excelencia el señor ministro de Economía, doctor José Alfredo Martínez de Oz, el señor secretario general de la Presidencia de la Nación, general de brigada Eduardo Alberto Crespi, el señor jefe de la Casa Militar, contraalmirante Walter Colombo, y diferentes personalidades de los sectores empresarial, científico y cultural. Se encuentra a la izquierda del excelentísimo señor presidente, el señor Sakai, presidente del Círculo de Prensa japonés. A los postres, el señor presidente dará un discurso y posteriormente los señores periodistas del Japón le harán las preguntas que deseen. Señoras, señores, el contacto con el periodismo es el medio más directo y eficaz para transmitir opiniones, expresar puntos de vista y brindar en suma los mensajes que las circunstancias requieran. Como gobernante tengo siempre presente esa realidad que me permite la comunicación con la opinión pública de mi país y el mundo entero.
Por eso, en esta oportunidad, me resulta singularmente grato poder hablar a los hombres de prensa del Japón en el seno de una entidad tan representativa de su insustituible misión. En un mundo que vive los cambios más trascendentes de toda su historia, la función de los medios de comunicación social se agiganta día a día. El formidable adelanto de la ciencia y la técnica ha determinado una ingente transformación en los modos y en los instrumentos de expresión. El tiempo y las distancias se comprimen. Entre el emisor y el receptor de las noticias no existe en la práctica espacio alguno. Todas las fronteras han sido desbordadas. Pero como es obvio, estas portentosas conquistas instrumentales no solo están al servicio de la información, sino que contribuyen a través del periodismo en todas sus manifestaciones a la comprensión entre los hombres y su más profunda y verdadera comunicación en torno a valores fundamentales para su progreso moral, cultural y material. Ese progreso, como aspiración irrenunciable, adquiere particulares connotaciones en una situación mundial caracterizada por la velocidad y profundidad de sus transformaciones. Para hacer efectivo ese progreso, cumpliendo con un imperativo ético que otorgue sentido y justificación a los grandes cambios que hoy se operan, es menester abordar con realismo las múltiples y complejas circunstancias de la vida internacional. Las últimas décadas han sido el escenario de una paulatina transición que modificó los esquemas de poder surgidos hace 30 años. De una rígida bipolaridad, con sus correspondientes alineamientos, se está pasando a una evidente multipolaridad en la que emergen nuevas potencias. Ellas configuran en forma creciente diversas alternativas que al cambiar anteriores equilibrios plantean nuevas situaciones que alteran la fisonomía política y económica del orden. Entonces existía, con todas las reservas y salvedades que puedan señalarse, un visible marco general de referencia. Este permitía asumir roles y responsabilidades a los distintos países y facilitaba el conocimiento de las vinculaciones entre los mismos. Por el contrario, en el mundo actual, los alineamientos no son tan evidentes y las nuevas potencias emergen con suficiente nitidez. En ese contexto tan problemático, se tornan dificultosas las relaciones internacionales, puesto que ciertas definiciones asumen a veces un carácter precario y aleatorio. Se hace imperioso, por lo tanto, contar nuevamente con un marco mínimo de referencia a través del cual puedan ser explicitadas claras reglas de juego. Pero a diferencia de lo ocurrido en otras etapas históricas, donde los modos de acción surgían por situaciones de poder, estas reglas que ahora propiciamos deberán reflejar las legítimas necesidades y aspiraciones de todos los pueblos, valorizando sus realidades. Ellas no pueden ser soslayadas en un nuevo sistema mundial que pretenda ser estable, porque hoy todos los países constituyen, independientemente de su condición central o periférica, partes insustituibles de ese sistema. Esto es así, entre otras razones, porque se vive ahora una verdadera revolución de las expectativas, frente a la cual todos los hombres y las naciones quieren asumir un papel activo que les permita acceder a los beneficios del progreso, el bienestar, la justicia y la seguridad. También es imprescindible considerar, en el plano de los problemas contemporáneos, los nuevos alcances y objetivos de los grandes conflictos internacionales. Si bien los efectos disuasivos
de la actual situación nuclear alejan la posibilidad de una contienda abierta, generalizada, la paz se ve amenazada por otras formas de agresión que pretenden alterar la estructura cultural, política y social de los pueblos. Los dos aspectos principales de la actual situación internacional que he señalado, falta de un marco de referencia estable y nuevas formas de conflicto, se han manifestado en diversos episodios, uno de los cuales, como nadie ignora, es la eclosión del fenómeno terrorista a escala mundial. La falta de una adecuada coordinación para afrontar este grave problema por parte de los países agredidos, así como la necesidad de una correcta evaluación de su raíz política, nos deben alertar muy seriamente sobre la urgencia de hallar fórmulas de solución perdurables que permitan su definitiva erradicación. Estas fórmulas de solución requieren ineludiblemente el diálogo franco entre los gobiernos y una sincera cooperación internacional, pero además suponen el afianzamiento de los valores y principios cuya vigencia y respeto constituye condición indispensable para el mundo al que aspiramos. Creemos firmemente en esos valores y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para su consolidación a nivel universal. La libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad jurídica de las naciones, la libre autodeterminación de los pueblos y el resguardo de la dignidad humana son los recaudos insoslayables para una convivencia pacífica y constructiva. Solo así será posible que todos los cambios y transformaciones se adecuen con realismo y eficacia a las necesidades y expectativas de los países y sus pueblos. Ellos, como tales, tienen también obligaciones que asumir. Sean periféricos o centrales, deberán tomar conciencia de una realidad básica. Las conductas y las decisiones de cada uno nunca pueden ser irrelevantes con relación al equilibrio del conjunto. En este vasto contexto actual y potencial, Japón adquiere una definida personalidad que se inserta en un mundo donde la interdependencia afirma cada vez más su positivo significado. Su excepcional y aleccionador nivel de desarrollo, logrado a través del esfuerzo de todos los sectores culturales, económicos y sociales, en un proceso de integración y cooperación regional y mundial, le asignan un carácter de verdadera potencia. En ese sentido, constituye un auténtico ejemplo para todos los países que persiguen metas de plena realización. Representa un foco de irradiación de ciencia y tecnología hacia los pueblos que les requieran para su progreso. Por supuesto, la proyección japonesa hacia el mundo no se agota en aspectos materiales. Su decisiva contribución a la cultura, al arte y la ciencia universales tienen un sello distintivo y revisten una cada vez más reconocida trascendencia. Instalaciones industriales. Subidos también nosotros en un micro, se puede viajar minutos y minutos viendo nada más que instalaciones industriales. Esto más que una fábrica parece un país. En un alto en esta visita, el presidente de la Nación y su comitiva son invitados a un salón donde los directivos de la empresa explican todo lo referente a su producción, que puede llegar a 10 millones de toneladas anuales de acero.
de 10 millones de toneladas anuales. Una producción con todo y ser impresionante, que no resulta increíble en cuanto uno echa esta mirada apenas a una parte de las instalaciones de la Nippon Steel. El presidente Videla regresa al muelle para reembarcarse en el hovercraft y tras ser despedido por las autoridades de esta empresa, dar por concluida su visita a la gigantesca planta siderúrgica nipona. Nos encontramos en Tokio con el doctor Ocampo, presidente del Banco de la Nación Argentina, una de las entidades empresariales más importantes que ha acompañado al señor presidente aquí. Doctor Ocampo, han abierto una oficina de representación aquí en Tokio. ¿Cuáles son las razones para qué y cuáles van a ser sus funciones específicas? Dentro de la política de expansión internacional del Banco de la Nación Argentina, que hemos acrecentado sustancialmente en los últimos 3 años, pensamos que era necesaria tener una presencia bancaria en el Lejano Oriente. Es así que hemos elegido a esta ciudad de Tokio para abrir inicialmente una oficina de representación y posteriormente, pasado cierto tiempo, transformar esto en una sucursal operativa. Como usted sabe, en los últimos años se han habilitado distintas oficinas y sucursales en los centros financieros más importantes del mundo, con el propósito de captar los recursos necesarios para destinarlos luego a financiar los grandes proyectos en la Argentina y también en otros países. ¿Qué tipo de convenios han firmado ya con bancos de aquí de Japón? El día lunes, es decir, el día previo a la habilitación oficial, firmamos 2 convenios de crédito con 2 instituciones japonesas. El más importante fue con el Banco de Exportación e Importación del Japón, por una cifra equivalente a 10.000 millones de yens, que son más o menos unos 45 millones de dólares, destinados a financiar la exportación de productos, plantas industriales, equipos y servicios japoneses a la Argentina. Este financiamiento llega hasta el 85% de su costo y por el 15% restante firmamos un convenio complementario con el Banco de Tokio en condiciones más o menos similares, es decir, a plazos que llegan hasta 9 años, en yens y con una tasa de interés fija durante todo el periodo. Esto va a permitir un más fácil equipamiento de parte de los empresarios argentinos, de aquellos que deseen encontrar en la industria japonesa, en la alta tecnología japonesa, lo necesario para modernizar su propia estructura empresaria. Con tanta importación, digamos, ¿no? ¿No puede quedar un poco relegada la industria nacional? Mire, yo diría que por el contrario, el propósito de esta política es precisamente modernizar la estructura económica, permitir e inducir a la industria argentina a equiparse y ponerse en condiciones de competencia no solo a nivel doméstico, sino también en condiciones de competencia a nivel internacional. De manera que, en definitiva, lo que se propone aquí es facilitar un mejor equipamiento, crear las condiciones de competencia necesarias para que el producto argentino sea bueno no solo en el país, sino también fuera del país. ¿Cuál es el activo o en qué condiciones se encuentra el banco en estos momentos? Mire, el banco ha crecido mucho en los últimos años. Fíjese usted que en el año 76 no estaba entre los primeros 500 bancos del mundo. Hoy es el número 189. ¿Cuántos bancos hay en el mundo? No lo sé con exactitud, pero solamente en los Estados Unidos hay más de 14.000. De manera que la cifra es realmente muy grande. Y esto ha sido en gran medida como consecuencia de la expansión internacional. Hoy más de la mitad del banco está ubicado fuera de la Argentina. Por cierto que esto no significa que la mayor parte de los recursos que se canalizan y se obtienen en el exterior se vuelcan hacia la Argentina, de modo tal de que estamos financiando distintas obras, proyectos, industrias, obras públicas, de todo tipo. Y como le decía, no solo también en el país, sino también en el exterior, particularmente en el continente latinoamericano. ¿Qué tipo de obras son las que están financiando en el continente latinoamericano? Mire, por ejemplo, hemos participado en la financiación de grandes proyectos de obras públicas
en Brasil, usinas eléctricas, en la construcción de subterráneos, también en Brasil, a la empresa petrolera oficial mexicana, Pemex, al equipamiento de empresas de aviación en Colombia, en México, al financiamiento de algunas operaciones también de obras públicas en Bolivia. En fin, en general todo lo que usted puede imaginar como grandes proyectos de inversión que los hacemos en Argentina y también fuera del país. En la Argentina, por ejemplo, hemos financiado la terminación del puente Zárate-Brazo Largo, hemos financiado a las 2 empresas de aviación que existen en el país la adquisición de nuevas unidades para mejorar y modernizar su flota, hemos financiado grandes obras de obras sanitarias, en fin, sería muy largo Sí. hacer una nómina detallada de todo esto, pero algunos ejemplos sirven para mostrar la política del Banco de En Desarrollo. cuanto al ciudadano común, digamos, ¿no? ¿Cómo está la parte crediticia ubicada? Bueno, yo creo que la reforma financiera que se implantó plenamente a partir de mediados del año 77 ha tenido un doble efecto favorable desde el punto de vista del hombre común, del hombre de la calle. Y hablo de un doble efecto porque, por un lado, la gente vuelve a ahorrar en los bancos en virtud de haberse aplicado una tasa realista de interés. Cuando usted no paga por un producto lo que el producto vale, la gente se aburre de tener ese producto. En esencia y simplemente explicado, eso es en definitiva lo que hace el ahorrista. Cuando ahorra y los bancos no le pagan lo que tiene que pagar, el señor no ahorra más. Lo gasta o lo invierte en otra cosa. Exacto. De manera que este es uno de los aspectos que le menciono, en el sentido que la gente ha vuelto a ahorrar por intermedio del sistema financiero, los bancos tienen más capacidad de préstamo y esto beneficia en general la actividad económica. Y el otro aspecto es que gracias a este mejoramiento de la capacidad prestable de los bancos, la gente tiene acceso al crédito que antes no tenía. Nosotros establecimos a partir del año 76 la línea de préstamos personales. Hoy en el banco hemos otorgado desde esa fecha hasta hoy más de 400.000 operaciones de préstamos personales. Quiere decir que también este es un beneficio del hombre, del ciudadano común, que sabe que puede encontrar una adecuada respuesta a las necesidades que tiene recurriendo al sistema bancario. Esto en definitiva yo creo que redunda en beneficio de todos. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias y mucha suerte en la nueva sucursal. Muchas gracias a todos.